Vamos a ver en concreto lo que son las progresiones aritméticas y geométricas. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5, 7, 9. Me estoy inventando toda una lista de números ordenados. Este sería el primer término de la progresión. Este sería el segundo término de la progresión. Cuidado, no confundas el numerito este con este, ¿vale? N vale 1, porque estamos en la posición 1, es el primero de todos. N vale 1, pero A sub 1 vale menos 5. Es decir, el término de la progresión, el primer término de la progresión es menos 5. El primer término de la progresión, yo digo primer término porque hay un 1 aquí, es como la etiqueta del corredor. El primer corredor se llama Francisco. Entonces, una cosa es el numerito que lleva y otra cosa el nombre de la persona, para entendernos. Entonces, una cosa es el número de orden que ocupa en la progresión y otra cosa es la cantidad, lo que es el número en sí del término de la progresión. El primer término de la progresión es menos 5, el segundo término de la progresión es menos 3, el tercer término de la progresión es menos 1. Así podríamos seguir con cualquiera de estos. El cuarto término, quinto, sexto, séptimo, octavo. Entonces, una cosa es la posición que ocupa dentro de la progresión y otra cosa es el valor numérico que tiene dicho término de la progresión. La posición que ocupa siempre será 1, 2, 3, 4, 5, etc. El valor numérico puede ser cualquiera. Eso es lo que hemos comentado en el vídeo anterior. Lo que pasa es que en la práctica, como vamos a ver solamente progresiones aritméticas y geométricas, van a ser tipos sencillos de progresiones. ¿Qué vemos aquí? ¿Ves alguna relación entre los números que he escrito? Van a saltos, ¿verdad? Van a saltos. Yo paso de uno a otro sumando 2. Y eso sirve para todos los términos de la progresión. Y pasaría al siguiente sumando 2 también. El siguiente elemento sería el 11, que ya sería el término noveno. Sí, el noveno. El noveno sería el 11. El noveno término de la progresión vale 11. El noveno término de la progresión vale 11. ¿Ves? Son dos cosas distintas. Entonces, esto de aquí recibe el nombre, porque continúa indefinidamente, no acaba nunca, recibe el nombre de progresión aritmética. Progresión aritmética. ¿Por qué? Porque pasamos de un término al siguiente sumando una cantidad fija que se llama diferencia. S más 2 recibe el nombre de diferencia. Y, bueno, a la vista está que es la diferencia entre un término y el siguiente. ¿En qué difieren 7 y 9? En 2. Entonces eso se escribe así. Progresión aritmética. Un término cualquiera, a sub n, el que sea, menos el anterior, menos a sub n menos 1, es igual a una cantidad fija llamada diferencia. Esa es la definición de una progresión aritmética. A sub n. Voy a ponerle nombre a los restantes. ¿Qué quiere decir eso? Un término cualquiera. Un término cualquiera. Por ejemplo, a sub 5. A sub 5 menos a sub 5 menos 1, 4. Esto representa un término cualquiera y esto representa el término anterior. En vez de ser, sustituyo la n por 5. 5 menos 1, 4. A sub 5 menos a sub 4 será igual a una cierta diferencia. Entre el 1 y el 3 hay una cierta diferencia, que es 2.
Pero lo mismo que pasa entre el 3 y el 2. A sub 3 menos A sub 3 menos 1, que es A sub 2. A sub 3 menos A sub 2 también me da 2. Y lo mismo pasaría con A sub 9. Y aquí 9 menos 1, 8. A sub 9 menos A sub 8 me da la misma diferencia de 2. Eso es lo que define, lo que hace que una progresión ya no sea una progresión cualquiera, sino que sea una progresión aritmética. Paso de un término al siguiente sumando una cantidad fija, que es lo mismo que decir que la diferencia entre dos términos consecutivos es esa cantidad fija. Claro, si yo digo que 7 más 2 me permite llegar a 9, estoy diciendo lo mismo que 9 menos 7 me da 2 de diferencia. ¿Vale? La clave es la diferencia, que tiene que ser la misma para todos. Es decir, yo me puedo ir ahora y empezar a escribir números, decir A sub 20, A sub 30, A sub 35. El elemento que ocupa la posición 35, ahora mismo no sé cuál es, pero sé que del 35 al 36 lo que vamos a hacer es sumar 2. Esto aprenderemos a sacarlo. Aprenderemos a sacarlo. ¿Vale? Esto es una progresión aritmética, porque paso de un término al siguiente sumando una cantidad fija llamada diferencia. Dicho de otra forma, la resta entre dos términos consecutivos es una cantidad fija llamada diferencia. Decir una cosa es decir la otra. Es lo mismo. Vamos a ver lo que es una progresión geométrica. Por ejemplo, los números que yo escribo pueden ser cualesquiera, pueden ser negativos, pueden ser fraccionarios, pero la posición que ocupan siempre será una posición natural. Este es A sub 1. El primer término de la progresión es un noveno. El segundo término de la progresión es un tercio. Y así continúa la progresión. Entonces, ¿es esta una progresión aritmética? Paso de un número al siguiente sumando una cantidad fija y alguien podría decir, sí, mira, pasas de 3 al 9 sumando 6. Vale. Pero la cuestión es que, ¿he pasado de este a este sumando 6? No. Entonces ya no es una progresión aritmética. O sea, no basta con echar un vistazo y ver una diferencia entre un par de ellos, porque esta n tiene que ser cualquiera. La resta entre cualesquiera términos consecutivos me da siempre la misma cantidad fija. Entonces esto no es una progresión aritmética. ¿Vemos alguna pauta? Fíjate en los números enteros y verás que con los fraccionarios también se cumple. Pasamos de un número al siguiente multiplicando por una cantidad fija, que es 3. Así con todos. Y así es como sacaríamos el siguiente. 81 por 3, que sería 8 por 3, 24, 243. Y el siguiente multiplicado por 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estas crecen más rápidamente que las progresiones aritméticas. Las progresiones geométricas pueden empezar lentito, pero acaban disparándose. Entonces lo que vemos es una estructura similar a la de antes. Hay una pauta común en el salto de un término de la progresión al siguiente, pero en este caso es mediante una suma, la suma de una cantidad constante llamada diferencia, y en este caso es mediante el producto de una cantidad constante llamada razón. Entonces yo paso de un noveno a un tercio multiplicando por 3, paso de un tercio a 1 multiplicando por 3, multiplico por 3 todo el tiempo. Esta es una progresión geométrica.
Naturalmente la progresión continúa, podríamos encontrar cualquier término. Eso es lo que vamos a aprender a hacer. Ahora, con esta pauta, si me dicen, dime el término 30, pues claro, me toca encontrar los 29 anteriores. Tengo que estar multiplicando por 3, por 3, por 3 un montón de veces, pero lo que haremos será aprender a extraer el término general de la progresión, que es una formulita en donde le sustituimos 30 y nos da ya automáticamente el que ocupa la posición 30. Eso es lo interesante. Ahora de momento todavía no lo hemos visto, estamos viendo las definiciones básicas, pero eso vamos a aprender a hacerlo. Progresión geométrica. ¿Qué es lo que la define? Pues si yo paso de un término al siguiente multiplicando por una cantidad fija, la división de un término cualquiera entre el anterior será una cantidad fija, llamada razón, que lo he llamado ahí. La división de 81 entre 27 me dará 3. ¿Por qué? Porque 3 por 27 me da 81. Si yo divido 81 entre 27 me da 3. 27 entre 9 me da 3. 9 entre 3 me da 3. La división entre un término de la sucesión cualquiera y el anterior, a sub 6, sustituyo la n por 6. Al sustituirla aquí por 6, 6 menos 1, 5. Estaría haciendo a sub 6 partido a sub 5. Eso es igual a 3. Pero si hago a sub 4 partido a sub 3, también es igual a 3. ¿De acuerdo? Este n menos 1 es el subíndice de la a que me está indicando el anterior a n. A sub n es un término cualquiera, el anterior es n menos 1. El posterior, si quisiera escribirlo, sería a sub n más 1. Esto lo digo solamente como comentario, a efectos de notación. Entonces, yo paso de un número al siguiente sumando una cantidad fija, estoy ante una progresión aritmética. Esa cantidad fija que sumo todas las veces recibe el nombre de diferencia. Yo paso de un número al siguiente multiplicando por una cantidad fija, que se llama razón, estoy ante una progresión geométrica. Las definiciones son estas. La resta entre dos números consecutivos es esa cantidad fija llamada diferencia. El cociente entre dos términos consecutivos es la cantidad fija llamada razón, en el caso de la progresión geométrica. Vale, pues estos son los rudimentos y las definiciones de lo que es una progresión aritmética y lo que es una progresión geométrica. Ahora vamos a ver cómo podemos obtener más información de las progresiones a partir de unos cuantos términos de ella.